Sean todos bienvenidos. Tenemos el agrado de presentarles a nuestro amado hermano y pastor, Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Le rogamos al Señor que sean de bendición para sus vidas, como ya lo fue para las nuestras, y para así ir creciendo juntos, unánimes y en amor. Lo tenemos todo, Efesios capítulo 4, versículo 1. Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vamos a orar, vamos a encomendar las manos del Señor, vamos a pedirle que nos hable, que nos enseñe, que nos alumbre a través de su palabra, para que al salir de este lugar podamos ver con claridad, y si vemos con claridad es porque entendemos lo que el Señor nos habla día tras día. Oramos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, gracias por este precioso momento el cual tú nos has preparado. Aquí estamos grandes y pequeños, todos reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, estamos aquí por medio de la fe, hemos emprendido este camino por fe, Señor, creyendo, Señor, y entendiendo y no dudando de todas las cosas que tú nos hablas y nos enseñas. Tu palabra dice, Señor, que donde hubiera 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estarías, Señor, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí entre medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza, gracias por la adoración, gracias porque podemos expresar nuestra gratitud para contigo, Señor. Agradecido, Señor, porque te amamos a ti, porque tú nos has amado primero, Señor. Ahora yo te ruego, Señor, porque ha llegado un momento de tu palabra, que tú nos hables, Señor. Habla como solamente tú sabes hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, para que al salir de este lugar no seamos los mismos que hemos entrado, Señor. Yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas el poder hablar a tu pueblo, porque ciertamente están todos delante de mí, pero para oírte a ti, Señor, creyendo y no dudando de que como siempre tú lo haces, también lo harás en esta tarde. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Bendito sea su nombre. Le damos gracias al Señor por esta tarde, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Gracias le damos al Señor por la fe. Hemos emprendido un camino y solo podemos seguir este camino y continuar este camino por medio de la fe. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por cada hermano, cada hermana. Hay varios hermanos que están enfermos, otros que no han podido llegar por causa del trabajo. Pero le damos gracias al Señor que Él es el que permite todas las cosas. Y todo lo que Él permite es con un propósito. Nos encontramos al varón Job, ¿no? Un siervo, ¿no? Un escogido de Dios, Job, llamado por Dios, una tarea había de Dios para con él. Y todo se desarrolló en tiempo, forma, en el tiempo y la forma preparada y establecida por Dios. Cosas que no se entendían, cosas que se entendían más, se entendían menos, pero él tenía algo firme en su corazón, que todo lo que acontecía era permitido por Dios. Y nada ni nadie lo pudo mover de ese lugar. Dice la palabra que al final de todo lo que le aconteció, no adjudicó, amados hermanos, un despropósito a Dios. Quiere decir que entendió al final que nada de lo que le había acontecido estaba fuera del plan y el propósito de Dios. Y qué precioso es poder entender. ¿Cómo podemos entender? Por medio de conocer. Job, a través del tiempo, ¿no? En su relación, aprendió a conocerlo a Dios. Y por medio de conocerlo a Dios, pudo entender que todo lo que acontecía era un plan y un propósito de Dios. A nosotros vamos a Romanos y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Por eso se nos dio la fe, para poder creer y podamos entender. Dice, por la fe, hebreo, por la fe entendemos. ¿Por qué? Algo que no se puede entender con la mente natural. Con la mente natural, muchas cosas que nos acontecen pueden ser llamadas una desgracia. Me quedé sin trabajo, una desgracia, un problema, ¿cómo voy a hacer? Un desespero.
Pero para nosotros que estamos en la mano de Dios, Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Más allá de un trabajo, más allá de una enfermedad, más allá de una situación que nos puede acontecer en el hogar, en el trabajo, en la escuela, Él tiene el total y absoluto control de nuestras vidas. Por eso que dice Pedro que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no se equivoca. Y Él lo afirma, Él tiene cuidado de nosotros. Por eso le damos gracias al Señor de que todo lo que nos acontece es porque hay un plan y un propósito. Y ahí debemos de descansar y aprender, tomar esa situación para conocerlo cada día más. Muchas cosas parecen ser no algo grande, mira lo que me aconteció, un momento de desespero, pero vemos que los días pasan y eso que parecía un problema gigante, llegado el momento, desapareció, se esfumó. Y eso que tanto nos preocupaba, eso que tanto nos afligía, pasó y seguimos de pie. ¿Y por qué podemos seguir de pie? ¿Y por qué pasó? Porque Él es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Por eso que debemos de confiar, dice su palabra, amados hermanos, en hebreo, dice, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Hay una recompensa en sostenerse, hay una recompensa de parte de Dios de confiar, de creerle, a pesar de todas las cosas. A pesar de lo que uno puede ver, de lo que puede sentir, hay una recompensa detrás. Por eso que dice, no la perdáis, que nada te la quite, no hay situación que te la quite, sostente en lo que Él te ha hablado y tú has oído y has creído. Sostente. Por eso le damos gracias al Señor por todas las cosas, porque Él es el que tiene el control absoluto de todo y ahí debemos de descansar. Debemos de aprender a tomarlo de beneficio para nuestra vida dentro de cada situación que Él permite. Hay cosas que nos cuestan aún entenderlas, pero aunque no las entendamos, debemos de creer. Debemos de creer y sostenernos, amados hermanos, de que todo es un plan y un propósito de parte de Dios. Amén. Muchas veces pensamos que lo que nos sucede a nosotros es gigante, es un problema gigante más que el de todos. Pero todos, de alguna u otra manera, el Señor está obrando, está produciendo, está trabajando. Somos sus obras, somos, como hablamos un día, sus casas en construcción. Él está obrando, Él está formando, Él está ordenando, Él está poniendo cada cosa en su lugar. Ahora, ¿dónde comienza este trabajo? En la firmeza. No, Él tiene que obrar en nosotros para que las bases estén firmes en Él y luego Él pueda construir. Y Él puede ordenar y ir solucionando nuestras vidas día tras día. ¿Y cuál es la firmeza? ¿Cuál es la base? Nuestra fe en Él. ¿Cuál es nuestra firmeza? Cristo. Cristo es nuestra firmeza. Por eso que nuestro hermano Carlos siempre dice, agárrese de Cristo. No, nuestro hermano Carlos siempre dice esa fe, esa palabra, esa frase, agárrese de Cristo. Porque el que se agarra a Él nunca va a caer. Amén. Porque si se sostienen de mí, yo puedo tropezar. Yo me sostengo de usted, también puedo tropezar. O de un padre, o de una madre. Pero Él es el que nos sostiene día tras día. De Él debemos de agarrarlo. Él es la roca. Y sobre Él debemos de edificar día tras día. Amén. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, por eso que le damos gracias a su palabra. Porque su palabra viene a nuestras vidas, produciendo un sinfín de cosas en nuestro corazón. El salmista dice, el Salmo 119, 130, dice que su palabra alumbra y hace entender a los simples. Y ve, ahí encontramos cómo su palabra viene. El salmista dijo, porque tu palabra alumbra y hace entender. ¿Por qué? Porque cuando uno ve, es cuando uno puede entender lo que hay. Puede ver lo que se encuentra en ese lugar, en esa situación. Cuando hablamos de ver, no solamente hablamos de ver dentro de un cuarto, también habla de ver dentro de una situación. Por eso que dice alumbra, dice y hace entender. Y de eso se trata, que su palabra constantemente nos traiga luz y nosotros podamos beneficiarnos de esa luz. Por eso que no estamos acá perdiendo el tiempo, estamos acá oyendo la palabra para luego poder solucionar
solucionar esas cosas que vienen a nuestras vidas de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? A través de su palabra. Su palabra es todo lo correcto, su palabra es la verdad, no hay mentira y no hay engaño. Su palabra, la suma de la palabra es verdad. Ahora dice, alumbra y hace entender. Dice, a lo simple. ¿No? Y ahí nos detenemos un momento y meditamos, ¿qué es ser simple? ¿No? Algo que se alcanza, algo que debemos de mirar y comprender lo que es la simpleza. ¿No? Algo simple, amados hermanos, tiene mucho valor. Muchas veces la simpleza, cuando hablamos de simpleza, muchas veces es como que carece de valor. No, uno va a la tienda y ve algo que tal vez está ahí a la venta y uno dice, eso está muy simple. No, como que le quiere bajar el valor. Pero acá la palabra de Dios, para Dios, amados hermanos, la simpleza tiene mucho valor. Tiene mucho valor encontrar un corazón simple, un corazón dispuesto, un corazón preparado para Él, un corazón simple, un corazón que no tiene nada que argumentar, un corazón que no tiene nada que decir, nada que oponer, nada que agregar, nada que quitar. Un corazón simple. Por eso que dice, la palabra viene y alumbra y hace entender, no a todos. Porque no puede hacer entender, no puede alumbrar ni hacer entender aquel que en su corazón no es simple, sino que está argumentando, sino que está constantemente agregando o quitando. Por eso, ¿dónde obra, dónde trabaja? En lo simple. Por eso que ¿a quién tomó el Señor? A lo vil y a lo menospreciado, gente del vulgo y sin letra, personas simples, no de renombre, simpleza. Ahora hay una belleza en la simpleza, y es lo que debemos de experimentar, de hallar. Hay hermanos que son simples, y se nota una belleza moral, una belleza en lo que hacen, en cómo hablan, cómo se desempeñan con simpleza. Hay una belleza a encontrar, una belleza a alcanzar. Debemos de desear las cosas que Él nos habla. Todo lo que Él nos habla es como que nos los pone en la vidriera. ¿Y cómo lo compramos? ¿Dónde está para hacer la transacción de eso que Dios nos exhibe? Es por medio de la fe. Es creerle y tomarlo. Qué precioso la simpleza. Una belleza, la belleza de la simpleza. Hermoso. Algo a alcanzar. Cuando el mundo, a lo simple, le baja el precio. Esto está muy simple. ¿Ve? Vamos a buscar algo más extravagante. El Señor apareció acá como el más simple de todo. En su vestimenta, en lo que traía, no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza. ¿No? El Hijo de Dios. Simple. Simple como hablaba, simple como se desenvolvía. Simple para solucionar. Qué precioso, amados hermanos, meditar en estas cosas. Por eso le damos gracias al Señor, porque viene su palabra a nuestras vidas. ¿No? Y Él y su palabra viene para alumbrarnos y hacernos entender, dice, a lo simple. Así que, amados hermanos, ¿no? Le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor por esa simpleza con la cual Él nos habla, Él nos enseña. ¿No? Porque Él también nos habla simple. ¿Ve? ¿Cuánto para hablar de la simpleza? Él nos habla simple. Él nos habla de una manera, no como cuando íbamos a la escuela y sacaban los números, ¿no? Y los cuadraditos, y que uno, ¿no? Y miraba y cómo. Yo era uno de esos, abría los ojos así grandes, era imposible entender. Era imposible que pueda calcular todo lo que se me pedía. Pero acá no se trata de su capacidad ni de la mía. Se trata de creerle a Dios, de creerle y tomarlo, y ir en busca creyendo. Así lo honramos al Señor, creyendo. Por eso que su palabra no habla simple, y ahí empezamos a ver. Y cuando empezamos a ver, amados hermanos, es cuando el Señor, a través de su palabra, Él nos, como hablábamos el día domingo, nos despierta. Su palabra viene, oímos su voz, nuestros ojos se abren. La palabra viene, nuestros ojos se abren, oímos su voz, nuestros ojos se abren, y ahí empezamos a ver. Ahí se produce el despertar.
Ahí se produce el famoso despertar. Dice que va a venir un gran avivamiento, un gran despertar. ¿Cómo va a venir a ser producido? Por el oír, por la voz de Dios, por la palabra. ¿Y dónde? En aquellos que la oigan. Muchos van a abrir los ojos, van a despertar de su condición. ¿Cómo? Por medio de la voz de Dios. Por eso que la palabra de Dios viene para alumbrar, para despertar. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, una continuación de lo que venimos hablando, ¿no? Este pasaje que hemos leído. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esto es una continuación de lo que el Espíritu Santo nos habló el día domingo. Y esto que hablamos de la simpleza tiene mucho que ver para que podamos preparar nuestro corazón, que nos convirtamos en hombres y mujeres simples de corazón. Que lo miremos a Él, nuestro gran ejemplo, y veamos la simpleza del Señor y la hermosura de la simpleza. Porque ahí está la hermosura, que nos volvamos en personas, en hombres, ¿no? Hombres de Dios simples. Simple en lo que hacemos, simple en lo que hablamos. No engreído, no creyéndonos más que nadie, sino siempre amado con una simpleza. La simpleza tiene que ver con la humildad. Por eso este pasaje y todo lo que el Señor nos viene hablando en cuanto a la unidad. Porque, ¿por qué no se llega a una unidad? Porque no hay corazones simples, no hay simpleza. Falta también la simpleza que tiene que ver con esto que es la unidad, ¿no? La verdadera unidad de la iglesia. Pero vimos el día domingo, dice, hasta que todos lleguemos, ¿no? Hasta que todos lleguemos. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es entender quién tiene que llegar, cómo, cuándo, de qué manera, de qué forma? Dice, hasta que todos lleguemos. El versículo 13, vimos el capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Dice, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? No es que estamos yendo por ir, no estamos caminando por caminar, no salimos a dar una vuelta. Muchos, amados hermanos, estos tiempos, por la falta de la verdadera palabra de Dios, no se ha producido el despertar. Porque ¿qué es lo que despierta? La voz de Dios. La voz de Dios despierta y la voz de Dios no está en todos. No está en todos. Por más que quieran imitar, no lo es. Y Él es el que va a hacer notorio el que le sirve y el que no le sirve. Y no estamos hablando del que le sirve y el que no le sirve para hacer una separación, sino está diciendo que están los que están verdaderamente sirviendo a Dios y los que no están sirviendo a Dios. Por eso que, amados hermanos, viene un despertar y eso es producido por la palabra de Dios. Ahora, dice, hasta que todos lleguemos. Hay un lugar a donde vamos a llegar, a una estatura. Y no es un lugar físico en sí, sino que habla de una estatura, de una medida. Ahora, se requiere una dirección, se requiere oír la voz de Dios, porque dentro de la voz de Dios está la dirección perfecta para su pueblo. Ahora dice, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? ¿A dónde hay que llegar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el punto de comienzo y el punto de llegada? El punto de comienzo es Cristo y el punto de llegada es Cristo también. Es su plenitud. Es su plenitud. Dice, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la estatura, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ve? Ahí está. Cuando nosotros comenzamos, pasamos por las aguas del bautismo, morimos, nacemos de nuevo, Cristo, viene el Espíritu Santo y la vida de Cristo es introducida dentro de nosotros. Eso fue lo que aconteció, una nueva vida, para que andemos en novedad de vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Ahora, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Una vida. Cristo, su vida, dentro de nosotros, el comienzo. Dice, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde vamos a llegar? A la estatura y la medida de la plenitud de Cristo. ¿Ve? Ahí está. Es lo que vamos a alcanzar, es lo que estamos buscando. Para eso Dios constituyó, para eso Dios llamó. Y estuvimos hablando el día domingo de la unidad, de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La que está unida. Porque la iglesia es su cuerpo.
y su cuerpo está compuesto por un montón de miembros, los cuales solo reciben orden de la cabeza. No se mueven por sí, por lo que ellos piensan o sienten o le contaron. O una idea. No es que este brazo le está dando una idea a la cabeza y le está diciendo vamos para allá. No, no funciona así. Por eso que estamos hablando de la unidad y cómo alcanzarla. Pero no la unidad del espíritu, porque hay una unidad que tiene que ver con la unidad del espíritu, que es la que tenemos que guardar, que proteger, que es la que dice el capítulo 4, versículo 3 de Efesios. Lo vimos el día domingo. Pero estuvimos viendo nosotros la unidad de la fe, que es lo que tenemos que alcanzar. Ya es la parte visible, que tiene que ver, amados hermanos, con aquellos, cómo se llega a esa unidad visible, por medio de aquello que Él constituyó. ¿A quiénes Dios constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los que traen la voz de Dios. Son los que traen la voz de Dios para producir el despertar, para que puedan ver con claridad y que cada uno pueda ordenarse en el lugar, forma y tiempo el cual Dios lo ha establecido. Eso es así de claro, amados hermanos, por eso que está acá. Hasta que todos lleguemos. ¿Cómo llegamos? 2 versículos antes. Y Él mismo constituyó. Hoy se me caían las lágrimas cuando leía esa palabra. Pasa que me he conocido, pero dice, Él mismo constituyó. Amén. A pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Él mismo. Qué precioso saber que Él mismo es el que ha llamado, escogido, tomado, capacitado. Y esos son los que traen la voz de Dios. La voz de Dios es la que va a producir todo, amados hermanos, en este tiempo final. Amén. Es el que va a producir ese gran avivamiento, va a ser producido por la voz de Dios, la cual, amados hermanos, son estos varones los que las traen, y todo se va a ir poniendo en su lugar. Se va a producir ese orden. Ahora, vimos el día domingo cómo Jesús oró por los discípulos y dijo, no solamente por ellos, sino también por los que han de creer. En el capítulo 17 de San Juan, 17-20 de San Juan, dice, yo voy a orar, oro, te pido al Padre, dice, no solamente por eso, sino por los que han de creer, para que sean uno. Dice, sean uno así como yo y tú somos uno. Dice, para que el mundo conozca, para que el mundo sepa y para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahora, por medio de la unidad que se va a llevar a cabo, por medio de la palabra que traen estos que Dios constituyó, es que se va a producir esta unidad visible. Y el mundo va a poder conocer. El mundo es el poder de la unidad. Va a poder ver, dice, ¿quiénes son estos que están todos unidos? Por eso que Jesús oró para que el mundo conozca, crea y sepa que eran uno, que lo conozcan a Él, y así también nos van a conocer a nosotros. ¿Por qué? El mundo va a conocer por medio de la unidad que Cristo es y quiénes somos nosotros también. No solamente que sepan que Cristo es el Hijo de Dios, sino que nosotros somos su cuerpo. Eso es lo que el mundo va a conocer. Por eso que ¿qué hay que hacer? Alcanzar una estatura. ¿Cómo el mundo va a detectar que somos el cuerpo de Cristo? ¿Porque tenemos una Biblia abajo? No, por nuestra forma, nuestra conducta. Por eso que hay que alcanzar ¿qué? Una estatura, una medida. ¿Y cuál es? La plenitud de Cristo. Él es el comienzo y es la plenitud, es la medida. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Por qué estamos acá en la iglesia? ¿Estamos acá perdiendo el tiempo? ¿Estamos acá hablando mensajitos bonitos? No. Estamos siendo llevados a una estatura, a una medida. ¿Y cuál es? De Cristo, de plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que manifestar en nosotros? Su vida, su misma vida en usted y en mí. Esto hay que creerlo y sostenerlo. Creerlo y sostenerlo, amados hermanos. La unidad del cuerpo de Cristo es la que va a hacer la tarea, porque es el cuerpo y Él es la cabeza. Así como se vio en Hechos de los apóstoles, los primeros cristianos estaban unánimes, estaban juntos y unidos. ¿Y qué pasaba? Y Dios añadía. ¿Y por qué se añadían? Por lo que veían en ellos. ¿Ve?
Esto es una realidad, amados hermanos. Por eso que debemos de entender hacia dónde estamos yendo y quién es el que nos está llevando. La unidad, hablamos de estar de acuerdo, de estar en armonía, de hablar una misma cosa. Eso es lo que Él quiere. Por eso, alcanzar esto, alcanzar la unidad. Ahora, miremos este pasaje que hemos leído. Vamos a hacer un poco, amados hermanos, hincapié en este versículo 1, para ver la importancia de estas cosas, amados hermanos, del acuerdo, de la unidad, de que todos lleguemos. ¿Por qué todos tenemos que llegar? Qué importante es tener conciencia del cuerpo. Qué importante es tener conciencia quién soy yo, quién es mi hermano, quién es mi hermana, quiénes somos, a quién servimos, hacia dónde vamos. Son un montón de preguntas que muchos se hacen, pero para nosotros tienen que estar claras. Tienen que estar claras porque vamos yendo hacia un lugar y debemos de llegar. ¿Cómo llegamos? Por medio de creer. Debemos de creer y sostener lo que hemos creído, así llegar. Ahora, mire esto, amados hermanos. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Acá, el apóstol Pablo habla, amados hermanos, de él mismo y se pone él como ejemplo. Él se pone como ejemplo y explica algo tan precioso en estos versículos. Hoy al leerlos, por la gracia de Dios, pude comprender el orden que tiene esto y por qué está todo tan ordenado. Porque esa es la forma y la manera de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos, vimos el día domingo, y hablamos de la unidad, y hablamos de cómo Dios constituyó para que nosotros podamos alcanzar eso que tenemos que llegar y alcanzar. Pero hay una tarea que tenemos que hacer antes, que es, mientras se alcanza, soportarnos los unos a los otros, guardar la unidad, proteger la unidad que ya sucedió. Creímos y Dios lo introdujo dentro de un cuerpo. Usted creyó, pasó por las aguas, Dios lo introdujo dentro del cuerpo. Ahí está. Y si usted cree, nadie lo puede sacar. Ahora, estamos dentro del cuerpo, pero hay algo que alcanzar. Tenemos que desarrollarnos. Es como un bebé que aparece, ¿no? Que sale del vientre de una madre y ahí aparece. Está todo en su lugar. Todos los miembros están ahí. ¿Qué falta? Desarrollo. ¿No? Falta un desarrollo. Y luego uno lo ve crecer hasta que alcanza la madurez. Ahora, somos el cuerpo de Cristo, miembro de su cuerpo. Él es la cabeza. Hay algo que alcanzar. Pero ya sucedió, ya entramos dentro del cuerpo. ¿En qué momento? Cuando creímos. Creímos, nos bautizamos, nos introdujeron dentro del cuerpo y ahí estamos, dentro. ¿Ahora qué falta? Desarrollarse. Para poder mostrarnos, manifestarnos y que este mundo crea y vea y conozca que somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. ¿Ve? Ahora, hasta que todos lleguemos, es como que nos muestra una distancia. Días, semanas, meses, años. Años pueden pasar. Yo tengo casi 20 años en el Evangelio. Ahora pasan los años, pero vamos alcanzando. Él nos lleva de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo perfecto, de lo perfecto a lo excelente. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido, convencido, no me mueve nadie, de que Él, que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir? Que Él está trabajando constantemente. Él no es como usted, como yo, que lo tomamos días de descanso. No, Él está trabajando. Nosotros somos su obra. Él nos está formando para luego mostrarla, exhibirla. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Somos miembros del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos. Ahora, mientras estamos alcanzando esa estatura, esa medida, la plenitud de Cristo, cosas van a acontecer por causa de los errores, por causa del crecimiento. En el crecimiento hay errores, hay traspié, ¿no? Tiene que ver con el aprendizaje. No quita quiénes somos, no quita quiénes somos. Por eso que, amados hermanos, acá Pablo explica en este capítulo 4 la forma y la manera de cómo nosotros debemos de sostener todo esto mientras se alcanza esto que tenemos que alcanzar.
Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá nos muestra su parte, mi parte, mientras alcanzamos lo que tenemos que alcanzar o lo que estamos alcanzando. En estos versículos, estos 3 versículos, está como el orden 1, 2, 3 y 4, llegando al solícitos en guardar. Pero, amados hermanos, hay como un mecanismo antes de poder lograr esto que dice solícitos en guardar, que es nuestra parte. Porque ¿qué es ser solícito en guardar la unidad? Es que nadie me venga a estorbar en cuanto a mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. No solamente el mío, sino el de mi hermano, el de mi hermana y el de todos los que hemos creído. Porque es hasta que alcancemos, vamos a alcanzar y nos vamos a manifestar como el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Porque eso muchos piensan que cuando lleguemos allá, ¿de qué sirve cuando lleguemos allá? El mundo tiene que conocer, el mundo tiene que creer, el mundo tiene que saber que somos el cuerpo de Cristo. Él se fue y dejó a su cuerpo. Amén. Entonces, hay cosas que alcanzar. Mientras eso sucede en nuestro crecimiento, debemos de mantenernos firmes en lo que Él nos habló y nosotros creímos que somos miembros de su cuerpo. Ahora, hay una gran noticia, no solamente soy yo, es usted y él y ella y todo lo que hemos creído. Y eso es lo que debemos de sostener. ¿Por qué? Porque la tarea del que está afuera es separar. Es producir algo en contra de la fe, que no crea. Y que, ¿cómo se sale del cuerpo? Cuando deja de creer. Por eso que, ¿contra qué atenta todo lo que está afuera? Y aún la carne, lo terrenal. ¿Contra qué atenta? Contra la fe. Para que no crea. Que no crea lo que Dios dice que es. Para que no crea lo que Dios dice que es. Ahora, ¿qué hace? Estorba constantemente. Constantemente. Por eso que le digo, producimos errores aún. Falta crecimiento, falta madurez. Pero estamos dentro del cuerpo. Porque eso fue lo que Dios hizo. Ahora, la tarea suya y mía es sostener, es guardar, es cuidar, diligentemente. Solícitos es diligente. Observar que nadie me quite mi lugar. Pero no pelear con los de otros. Todos tenemos un lugar. Eso es lo glorioso que Él ha hecho. ¿Qué tan grande es el cuerpo? La medida, la estatura de Cristo. De la plenitud de Cristo. Ahora, acá dice solícitos. Y ya con esto ya vamos terminando. Hoy va a ser una parte nomás. Que el sábado lo continuaremos. Solícitos en guardar la unidad. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto que dice solícitos en guardar la unidad? Hay algo atrás. Vamos ahora hacia atrás. Solícitos en guardar. ¿Cómo guardo esto para que nada me separe de mi hermano, de mi hermana? El versículo anterior dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces, ¿cómo guardamos? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces vemos solícitos una antes, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Entonces, tenemos que cuidar soportándonos. ¿Por qué soportándonos? Porque vamos a ir cometiendo muchos errores. Mi hermano, mi hermana, aquel que recién llegó, y es más, él sigue agregando. Él sigue agregando miembros de este cuerpo, el cual lo necesitamos. Dice la palabra en Corintios que todos son necesarios. Muchas veces uno quiere sacar uno afuera. No, es necesario, lo necesita. Él a usted y usted a él. Entonces, solícito para guardar. ¿Cómo? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ahora, ¿cómo hacemos para soportarnos los unos a los otros? Uno atrás, con toda humildad y mansedumbre. ¿Ve? Vamos para atrás, viene el orden. ¿Cómo llegamos a todo esto? Solícitos en guardar. ¿De qué manera? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿De qué manera? ¿Cómo hago para soportar? ¿Cómo hago para soportar si lo miro a este y digo, este no va a ningún lado? Con toda humildad y mansedumbre. Ya luego lo vamos a explicar un poquito más, extendernos con toda humildad y mansedumbre, que es necesario. Es necesario, amados hermanos.
Porque la mansedumbre y la humildad me lleva a entender quién soy y quién es. Usted, yo, ¿quiénes somos? La mansedumbre es aceptar. La humildad es no creerme más que nadie. Y la mansedumbre es aceptar. ¿Por qué este? ¿Cómo hizo este para entrar a este cuerpo? ¿Cómo hizo este hermano, esta hermana? ¿Ve? La mansedumbre la acepta. Acepta lo que Dios dice. Manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. ¿Qué sucedió? Él aceptó todo lo que Dios dijo. Cuando tuvo que ir a la cruz, no le dijo, mirá, escúchame, ¿qué te parece, Dios, si hacemos algún otro? ¿Me van a doler los clavos? No, no lo hagamos, no. Manso. Aceptó. Aceptó el trato de Dios para con él. Amén. Ahora mirámonos nosotros las cosas que acontecen, lo que Él permite. Todo es permitido por Dios. Manso, ¿ve? Entonces, vamos yendo para atrás. Dice, solícitos en guardar. ¿Cómo cuido esta unidad de todo lo que hemos entrado el cuerpo de Cristo? Soportándonos los unos a los otros. ¿Cómo hacemos para soportarnos? Con toda humildad y mansedumbre. Ahora, ¿cómo alcanzamos la humildad y la mansedumbre? Dice, andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Amén. ¿Ve? Andando con la vocación con que fuimos llamados. De esa manera. Andar es conducir, es actuar de esa manera. ¿Conforme a qué? A la vocación con que fuimos llamados. Vocación tiene que hablar con una invitación que Dios nos ha hecho a todos. Y el llamado tiene que ver cuando oímos la voz de Dios y entramos. Oímos, creímos y entramos. Entonces ve que se ocupa de entender todos esos pasos o puntos para luego entender el por qué yo tengo que guardar la unidad. Y no puedo creerme, no puedo sacar, no puedo engrandecerme. No hay forma. Entendiendo estas cosas, no hay forma. Ahora, dice, dice que andéis como es digno. Y uno atrás dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. Entonces, ahora miramos y vamos para adelante una por una. Yo pues preso en el Señor, uno, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sigue. Punto 3, con toda humildad y mansedumbre. Punto 4, soportándonos los unos a los otros. Punto 5, guardando la unidad del Espíritu. Punto 6, hasta que todos lleguemos. ¿Ve? Ahora, solo tomamos el primero, lo explicamos rápidamente y cerramos por hoy. Dice, yo pues preso en el Señor. Esto es una decisión que por lo general el apóstol Pablo muchas veces dice, y nosotros los que estábamos en la iglesia, acá en Tesalónica, o a mis hermanos que están en Corintios, acá dice, yo pues preso en el Señor. Lo primero que el apóstol Pablo está haciendo es mostrando que esto es totalmente individual. Que todo esto que se lleva a cabo en cuanto a la decisión es individual. Por eso que dice yo, Pablo, el apóstol Pablo, yo preso en el Señor. Tiene que ver con una disposición del corazón de él para con Dios. Porque esta palabra preso no tiene que ver con que estaba literalmente atrás de que Cristo lo agarró y le dijo, me recibiste, vení. Lo metió ahí, le trabó la llave, quedó encerrado ahí. Entonces dice, yo pues preso. No, nada que ver. Está hablando de una condición de Dios, del corazón de Pablo para con Dios, pero voluntaria. Una condición voluntaria para con su Señor. Yo pues preso en el Señor. Les suplico, les ruego, hermanos, todo lo que hablamos, todo lo que estuvimos explicando, punto 2, 3, 4, 5 y 6, un ruego. ¿Por qué? Porque no se le puede obligar a nadie. Es usted con su Señor en cuanto a la decisión, en cuanto a la disposición de todo lo que hablamos de que se debe de llevar a cabo para poder llegar juntos todos.
Dice hasta que todos lleguemos, no un grupito, mi grupito selecto de acá, yo voy a hacer que llegue, no, hasta que todos lleguemos, te guste o no, el hermano o la hermana. Aceptar todo de parte de Dios, sea quien sea que entre o llegue. Cristo aceptó todo lo que Dios tenía preparado para con él. Todos los personajes que se fueron, de alguna manera hablando, agregando a la vida de Cristo, ya eran preparados por Dios. Ahora dice, yo pues preso en el Señor os ruego, le suplico. ¿Qué veía Pablo? La condición de la iglesia, la condición del cuerpo de Cristo, separado, dividido. Yo pues preso en el Señor. El capítulo 3 dice, por esta causa, versículo 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo, por amor. Entendiendo, amados hermanos, lo que Él es, Cristo, lo que Él dice en su palabra y lo que Él hace. Eso es entender. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que dice en su palabra? Lo que dice y lo que hace. Ahora, cuando Él dice, yo pues, y con esto termino, yo pues preso, esa palabra preso tiene que ver con algo que está cautivo, algo que está unido, algo que está atado. Yo pues preso, yo prisionero, por decisión propia. Amén. Y cuando hablamos de una decisión propia y acercarse, que fue porque fue cautivado por Él, se acercó, se hizo preso voluntario, prisionero de su amor. Es decir, está de acuerdo con todo. ¿Ve que todo tiene que ver con todo? Yo pues preso en el Señor, ¿por qué? Porque estoy de acuerdo con mi Señor. Sé quién es Él. Sé lo que dice y sé lo que hace. Y estoy de acuerdo con todo. Yo pues soy preso de mi Señor. ¿Ve? Una disposición propia en el corazón. Ahora, qué precioso es entender esto. Yo pues preso, yo no puedo hablar de mi hermano, de mi hermana. No sé. Yo no lo sé. Por eso que él dice yo y se pone él de ejemplo. De alguien que por decisión propia está preso de Jesucristo. Amén. Estar preso de Jesucristo es decir, yo estoy de acuerdo con Él en todo. Ahora miramos y cuántas veces uno entra en el desacuerdo. Ahora estar de acuerdo con Él es estar de acuerdo con todo, con lo que Él es, dice y hace. Eso es estar de acuerdo. Eso es estar preso del Señor. Por eso que Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Yo estoy de acuerdo con esta vida. Yo estoy de acuerdo con todo lo que Él dice. Yo estoy de acuerdo con todo lo que Él hace y permite. No solo que oyó y creyó, se puso de acuerdo en todo. Así que, amados hermanos, y de ahí comienza parte del acuerdo. Porque entendiendo esto, lo que Él es, lo que dice y hace, ahí uno puede continuar con una forma de conducirse. Punto 2. El poder soportar. No, la humildad y la mansedumbre. Su lugar y lo que Él permite. Porque está de acuerdo. Su lugar y lo que Él permite. Luego puedo soportar, porque sé quién soy y quién es usted, mi hermano, mi hermana. Y así poder guardarla esta unidad. Y ahora, cuidando la unidad, ahí vamos todos juntos. Amén. Hasta que todos lleguemos. Así que, amados hermanos, mucho trabajo tenemos para hacer. Estas cosas son prácticas. Estas cosas no son para repetirla por ahí. Esto es para oír, creer. Y vamos en busca de esto. Primero, preso del Señor. ¿De acuerdo con Él? Ahora,
¿Cuánto cuesta ponerse de acuerdo con Él, siendo que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo no estar de acuerdo con Él? ¿Quién puede decir yo estoy en desacuerdo? Pero esto hay que entenderlo. Hay que entender que el comienzo de todo esto es ponernos de acuerdo con Él. Y no es que ponernos de acuerdo es, a ver, voy a hablar con Él para acomodar unos puntos, no. Es ponerse de acuerdo con Él, con aquel que es todo. Es nuestra medida, es lo que tenemos que alcanzar. Una estatura, una medida. ¿Cuál es? Pastor, ¿cuál es? La plenitud de Cristo. Para eso fue llamado usted y fui llamado yo. Ahora, ¿cómo llegamos? Y todos juntos. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu bendita santa palabra. Gracias por la forma y la manera en la cual tú nos hablas día tras día, Señor. Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza. Si necesitan comunicarse con nosotros, nuestro email es dedodediosmanteca@gmail.com. Gracias nuevamente.